Hola chicos, hola chicas, les damos la bienvenida una vez más al podcast de Jóvenes MIG. Les damos muchísimas gracias a aquellos que nos siguen semana con semana. Y pues ya estamos casi terminando con esta serie de comunes. Creo que ya están hartos de que digo esto, de que a mí me está encantando esto. Pero es verdad, a mí me sorprende la manera en que desenmascaramos a aquellos apóstoles que deidificábamos de alguna manera. Los veíamos o muy pulcros o los veíamos muy sorprendentes, o algunos los veíamos con debilidades más que otras, y nos hemos dado cuenta de esa humanidad y que en realidad no era como nos los habían pintado, no eran como tal vez nos los habían enseñado en la escuela bíblica o en tu clase de niños, no sé. Pero es muy muy interesante esto. Un recuento rápido. Juan es uno de los personajes que a mí me sorprendió más, de que todos lo conocemos como Juan, alguien amoroso, alguien que derrochaba amor, y nos damos cuenta que era una persona incluso muy poco tolerante. Era una persona que si fallabas en su presencia él te iba a condenar. Me queda grabado aún eso cuando dice: Dios o Jesús, hay que hacer que descienda fuego como Elías. Y a esa persona le decíamos que era una persona amorosa. O el caso más reciente con Tomás, que todos creíamos que era una persona incrédula, o una persona que no le costaba creer, y nos damos cuenta que era una persona súper amorosa. O nos damos cuenta de que Pedro es una persona súper, que era una persona que era un líder nato, que era un líder que sorprendía, que era un líder que se ponía, pero que por eso mismo era una persona con muchísimos errores. Y también, y que para mí uno de los que a mí me enseñó muchísimo en lo personal, Andrés, que es alguien que trabajó desde atrás, que no buscó naciones, buscó personas estratégicas para poder extender el reino de Dios. Y así con cada uno de estos hombres. Hoy nos vamos con el último grupo, y en este último grupo abre Jacobo, conocido como el hijo de Alfeo. Así como lo mencionas, Alex, y nuevamente reiteramos la invitación a que ustedes puedan retomar este contenido. Si solamente ustedes han escuchado hasta el podcast del noviazgo, o si solamente han estado escuchando esta serie de los hombres comunes y corrientes, puedan darse una revisada si nos están viendo aquí en YouTube, en nuestro canal de YouTube Jóvenes MIG, o si están aquí en Spotify, igual en el podcast de Jóvenes MIG, puedan dar un repaso y darse cuenta el por qué estamos tan encantados con esta serie. El hecho de sentirnos, Alex ya externó su parecer, su sentir, y en lo personal pues yo también me siento una persona que se ha identificado no solamente con uno, sino con varios de estos hombres comunes, y yo creo que en este último grupo que estamos por tocar, por hablar, iniciando por Jacobo, el hijo de Alfeo, algo que podemos notar es que ninguno de los discípulos, hablando en cuestiones generales, ninguno de ellos tuvo un acto de heroísmo durante los evangelios. Ninguno de ellos, vamos a decirlo así, sobresalió. Todos de alguna otra manera pues son mencionados, de alguna otra manera tuvieron una participación, pero ninguno se alzó mientras Jesús estaba con ellos, mientras Jesús estaba en esta tierra. Aún incluso cuando Jesús los manda en grupos, los manda en parejas para ir y predicar el evangelio, y los discípulos vuelven asombrados, aún en eso no se les da ese protagonismo. No se les da ese acto de heroísmo. Yo creo que aquí el punto
importante es que todos ellos tenían defectos, todos ellos tenían debilidades, todos ellos tenían miedo, aún incluso nos atrevemos a decir que ellos tenían complejos. El hecho de a lo mejor el tener cierto vocabulario, el hecho de tener ciertas emociones, el hecho de tener ciertas actitudes que tuvieron que ser moldeadas por el maestro. Y a lo mejor tú a lo largo de este tiempo, vamos a mencionar la cuarentena, en este tiempo de cuarentena, tú has tenido que moldear ciertas cosas, tú has tenido que entregar ciertas cosas delante de la presencia de Dios para poder ser transformado, para poder ser renovado y de ser un hombre común y corriente, de ser una mujer común y corriente, poder entender que Dios, que Jesús, aquel al que servimos, es el que nos da ese toque, esa chispa extraordinaria. Lo único que nosotros podemos mencionar, y yo creo que ahí uno de los apóstoles, si mal no me equivoco, es Pedro, que le hace mención a sus discípulos, Pedro que le hace mención a Jesús a nombre de todos los discípulos, porque yo creo que este discípulo no era el único que había dejado algo. Él menciona: hemos dejado padre, madre, hijos, hemos dejado esposa, hemos dejado tierras, hemos dejado amistades por seguirte a ti. Entonces yo creo que ese es el acto heroico que le podemos atribuir a todos los discípulos. Ahí podemos hacer un paréntesis, va a ser el último discípulo que mencionemos, pero yo creo que todos, a excepción de Judas Iscariote, estaba dispuesto a dejar todo, estaba dispuesto a entregarlo todo, renunciaron a todo al encontrarse con Jesús, y aun cuando Jesús tuvo esa ascensión al cielo, ellos hasta el final de sus días tuvieron a bien el entregar todo hasta el final. Y algo más que podemos mencionar de estos hombres que los separó de todos los demás, porque cabe destacar, creo que sí lo llegamos a mencionar, que Jesús tenía más discípulos, o sea, no eran los únicos que lo seguían. Estos fueron llamados específicamente como apóstoles, esos de verdad fueron llamados para estar aún más cerca de Jesús, pero había más. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Creo que sí lo llegamos a mencionar en un podcast anterior, y si no, pues ahorita lo estoy mencionando. Pero lo que separó a estos 12, aparte del nombramiento que les dio Jesús, es esa fe que tenían con Jesús, esa durabilidad de que lo que pasara, como lo dijo Alfonso, esa tenacidad de renunciar a todo y de aguantar todo. Algo que estuvimos retomando mucho, bueno, que hablamos mucho en capítulos pasados, es cuando Jesús alimenta a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y algo muy muy curioso, porque después de eso, los discípulos y las demás personas que seguían a Jesús lo empezaron a seguir ya no por la palabra, ya no porque decían que él era el Mesías, sino lo empezaban a seguir por la comida. Y Jesús dice algo muy 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 interesante. Él dice, yo soy el pan, o sea, yo soy el pan de vida. Yo soy el que, como le dice a la mujer samaritana, yo soy esa fuente de agua que cuando tomen de ella ya nunca más van a volver a tener sed. Y muchos, al escuchar eso, yo me atrevo a pensar que las primeras palabras dijeron los que nada más seguían a Jesús, los por el interés, dijeron: no, pues ya nos empezó a ver feo, mejor vámonos, y se empezaron a retirar. Sí, un punto muy importante ahí es que cuando menciona que Él es el pan del cielo, obviamente a lo mejor nosotros no entendemos esas palabras tan poéticas, diríamos, pero cuando menciona que Él es como ese pan que descendió del cielo como el maná, y empieza a hacer toda la alusión de que se tiene que comer su carne y beber su sangre, esa primera parte daba a entender, o Él abiertamente hablaba de que Él había descendido del cielo. Había hablado de su divinidad. Y obviamente los escribas y fariseos eso no les agradaba. Y si los escribas y los fariseos no les agradó, obviamente que las personas que lo seguían tenían un conocimiento
acerca de las palabras, tenían una noción de lo que eran las profecías y todo eso. Entonces ahí es cuando chocaba con sus ideas. Exactamente. Entonces podemos ver ahí que primeramente menciona esa parte de Jesús afirmar su divinidad. Incluso algunos no lo entendían. Yo me atrevo a creer que muchos no lo entendían y pensaban directamente en canibalismo. ¿Por qué? Porque aunque Jesús hablaba con parábolas para que las cosas fueran más digeribles, incluso había cosas que los discípulos no entendían. Ahora imagínense, los discípulos que estaban todo el tiempo con Jesús. Ahora imagínate las personas que nada más seguían por la comida. Y estas palabras a más de uno le dolieron y decidieron alejarse. Y aquí me encanta una frase que dicen los discípulos, que dicen: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Y Jesús les dice algo muy muy padre. Les dice: si ustedes quieren irse, váyanse. Prácticamente les dijo eso. Y eso a mí me sorprende, porque aquí muestra algo muy interesante, de que los discípulos empezaron a preocupar de que la gente que se estaba yendo, pero de que ellos no veían lo que Jesús estaba viendo. Jesús estaba viendo que las personas ya no lo seguían por aquella palabra, ya no lo seguían porque tal vez decían que él era el Mesías. Lo seguían nada más por comer. Lo seguían porque, bueno, hay comida gratis, no tengo que trabajar y nada más lo tengo que estar siguiendo. Y nada más ellos veían a Jesús como alguien que daba caridad. Y ahí es cuando se manifiesta el aspecto que menciona. Obviamente volvemos a lo mismo. Yo creo que hago mucho énfasis en eso, de que las palabras no se tienen que tomar literalmente. Yo creo que ahí Jesús, más allá de tener un conflicto con los 12, porque cuando menciona que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo, no se refiere al grupo de 12. Ahí cuando menciona discípulos, como ya lo menciona Alex, era todo ese grupo de personas que iban detrás de él. Y cuando menciona esto de quien come mi carne y bebe mi sangre es un verdadero discípulo y todo eso, habla de una entrega total. Entonces yo creo que la palabra clave o el golpe final, si puede decirse de esa manera, era el hecho de decirles: si a ustedes también les incomoda, o si ustedes también no están dispuestos a llegar hasta el final conmigo, pueden irse y podemos ver que a lo mejor no fue una duda, sino yo creo que en algún determinado momento, cuando tú estás firme en un ideal, cuando como seguidores de Cristo estamos firmes en lo que Él habla y Él dice, yo creo que como seres humanos batallamos con esa parte, el hecho de que esa fe vaya a un extremo radical. En el decir, bueno, yo creo que no tenemos que hablar de estos temas con la gente. Bueno, yo creo que Jesús, mira, hay un sinfín de personas. Yo creo que a lo mejor en nuestros tiempos podríamos hasta aplaudir el hecho de que haya mucha gente. Pero Jesús, yo creo que los pasa por el fuego. Jesús los mete a la zaranda, al colador, y empieza a mover cuáles son aquellos que están solamente por conveniencia, como dice Alex, a lo mejor en un ocio, por la comida. Y los discípulos les mueve eso, les pesa eso, pero ellos no dudan. Y es en lo que se afirma con las palabras que mencionan los discípulos después de esa confrontación. Que es una palabra que creo que todos deberíamos de plantearnos. Si llegara a esa situación con nosotros, ¿seríamos capaces de decir estas palabras? Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Yo con todo lo que hemos dicho, quiero que te hagas una pregunta, tú que nos escuchas. En esa situación, ¿tú te hubieras ido o hubieras dicho estas palabras? Ese es el tiempo de un examen, un autoexamen, no sé cómo decirlo, donde vamos a ver si tú trabajas en un ministerio, si tú sirves en cualquier ámbito. ¿Tú estás dispuesto a dar esa entrega? ¿Tú estás dispuesto a tal vez ya no se ve eso de que nos persigan o algo así, pero tú estás dispuesto a desvelarte? ¿Estás dispuesto a trabajar, podría decirse, horas extra?
Sí, que te quiten esos beneficios que a lo mejor te contaron, o aquella mala perspectiva que tienes acerca del evangelio. O incluso, ¿estás dispuesto a no escuchar un gracias? O que no te aplaudan. Que no te aplaudan. Hay mucha gente que yo me atrevo a decir en este tiempo que tristemente está dispuesta a servir mientras tenga un micrófono frente a él o a ella. Un reconocimiento. Que tenga una cámara frente a él o a ella. Y que mientras dure esa cámara encendida, mientras dure ese micrófono, va a estar ahí. Pero el día que las cámaras se apaguen, el día que los micrófonos se silencien, es ahí cuando, bueno, ya no hay una multitud, ya no hay views, ya no hay likes, pues yo ya me voy. ¿Qué hay ahí en esa parte cuando te digan, bueno, no todo en el servicio es los aplausos, no todo en el servicio son los agradecimientos? Tienes que ir y limpiar una parte, tienes que ir y servir, y a lo mejor ni siquiera en el aspecto de servir, tienes que ir y perdonar, porque hay mucha gente que está aquí por el perdón de pecados, hay mucha gente que sigue y sirve a Dios por el hecho de esa reconciliación. Pero ¿qué hay cuando Jesús nos pide que perdonemos? ¿Qué hay ahí cuando Jesús nos pide restaurar? Yo creo que esto no solamente engloba las palabras que mencionó ahí Jesús, que se escuchan y se leen claramente, sino es en el sentido de decir, ok, ¿ustedes tampoco quieren perdonar? ¿Ustedes aquí solamente están por los likes? ¿Ustedes están aquí solamente por el beneficio económico? ¿Ustedes están aquí solamente por el beneficio, vamos a decirlo así, temporal? Porque va a haber un momento de escasez, va a haber un momento de enfermedad, va a haber un momento, como ya lo dije, que todo esto se apague. Hay un momento de que nos persigan. Y en algún futuro también la persecución. Imagínate, si a veces no aguantamos las críticas, aún incluso en casa, si a lo mejor tú no tienes apoyo de tus padres o algún comentario de los amigos te hace sentir mal. Ahora imagínate una persecución, que no estamos muy alejados de ello, pero estas cosas son los que nos ayudan a afirmarnos, a tener esa certeza. Y sin duda alguna, todos los discípulos, y en específico Jacobo, en este caso, tiene tiene estas características. También tuvo que haber batallado con esto para ser reconocido o para ser llamado como un discípulo. Tal vez con Jacobo no tengamos mucho material de él. De hecho, si se han dado cuenta desde algunos capítulos pasados, son muy, muy contadas las veces que es mencionado. Y lo que sabemos de él es de que era mencionado Jacobo, hijo de Alfeo, y también conocido como Jacobo el Menor, que se intuye o se cree que posiblemente simplemente haya sido porque o era menor en estatura o que era el más chico en cuestión de edad. Porque si no hubiese sido así, pues se hubiese llamado Jacobo el Mayor. Entonces es algo muy curioso en el aspecto que este Jacobo no tiene un registro, vamos a decirlo así, amplio. Aún incluso nos podemos atrever a decir que todas esas cosas se perdieron con el paso del tiempo. Ellos pudieron haber escrito, o en este caso específico, Jacobo pudo haber escrito algunos evangelios, pero con el pasar del tiempo se pudo haber perdido. De hecho, un dato curioso, o sea, saliendo un poquito de Jacobo, se cree que todos los apóstoles pudieron haber escrito algo, pero bueno, se oye raro, pero los fariseos era casi como una mafia. Entonces ellos también buscaban tanto matarlos, tanto silenciarlos de todo tipo, de quitarles, si mandaban cartas, si mandaban algo que podría ser un registro de tanto de sus milagros, de sus prodigios o de sus enseñanzas, era quitarlo, era quemarlo, era deshacerse de ello. Y más incluso en la resurrección de Jesús. Imagínense, era algo que transgredía todo lo que estaban enseñando. Y estaban enseñando de un mensaje de salvación de alguien que ellos mismos habían matado. Entonces, se cree que haya sido por eso. Pero, por lo que tenemos entendido según la historia primitiva de la iglesia, todos los discípulos, aunque no haya en esta Biblia que conocemos, en ese libro que tú tienes en tu casa, aunque no haya registro, podemos tener certeza de que todos los apóstoles
hicieron algo, enseñaron algo. Y aunque no hay, porque se perdió en la historia, dichos registros tan exactos, pero sabemos que estos hombres hicieron algo, y pues Jacobo no es una excepción. Exacto, aunque de acuerdo a las descripciones que se dan o la poca información que tenemos en los evangelios, podemos o se puede intuir que era un tipo que en muchos aspectos no sobresale. Era una persona que mantenía el perfil bajo. Yo creo que hasta cierto punto nunca fue un discípulo que tal vez hizo una pregunta que llamara la atención, nunca hizo algo, a lo mejor en ese momento, como ya lo mencionábamos, algo que fuera de protagonismo, algo que llamara la atención en ser registrado en los evangelios. Aún incluso su nombre era muy común, era un nombre ya muy mencionado, así como ya lo hemos dicho con algunos otros discípulos. Entonces, incluso había otro Jacobo entre los 12. Exactamente, y imagínate, ahí ponte en el lugar de este Jacobo, en ser mencionado así como Jacobo el menor, Jacobo, y ya lo mencionamos en otros podcasts, el ser mencionado por otra persona, por otro familiar, el hecho de ser mencionado como el hijo de Alfeo, el ser mencionado con un sobrenombre que le da a lo mejor menos protagonismo, sea por estatura, sea por edad. Aún su nombre era común. De hecho, hay algunos registros, ahí entrando en un poquito de contexto histórico, que se menciona que su madre también se llamaba María, y puede ser que haya sido una de las que ungió el cuerpo de Jesús. Entonces, aún incluso su madre tuvo más protagonismo o hizo más que él en el registro de los evangelios que este mismo Jacobo. Entonces, ahí podemos intuir que era un hombre de perfil bajo, era un hombre que no buscó un protagonismo, no hizo preguntas, ni tampoco las resolvió. Aún incluso nos atrevemos a decir que el sobrenombre de Jacobo el Menor puede ser aún incluso en su influencia. Era un hombre que influyó muy poco, era un hombre que no sobresalió tanto en los evangelios. Y esto marca el distintivo de la oscuridad de su personalidad, y no hablo de un contexto de oscuridad como lo conocemos hoy en día, sino un contexto malo. Exactamente, sino en un contexto de ese anonimato. A fin de cuentas, lo único que queda en el evangelio o en los evangelios es su nombre, es el nombre que él tiene, y ahí nosotros podemos resaltar el hecho de que por alguna razón Jesús lo eligió. Aunque su nombre, vamos a decirlo así, es lo único que sobresalió en los evangelios, Jesús, al igual que a ti y a mí, nos eligió por alguna razón. Jesús vio algo. Exactamente. Y yo creo que, aunque a lo mejor no haya un registro de lo que él haya hecho, a lo mejor no es como Pedro, que caminó sobre las aguas, a lo mejor no fue como Juan, que quedó al frente de la cruz de Jesús, y todas esas hazañas que a lo mejor otros hicieron, él es incluido en ese pasaje que está en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 33, que enmarca claramente a todos los discípulos. Como ya dijo Alfonso, Hebreos 11, 33, 38 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Aserrados, dato curioso, literalmente ser cortados por la mitad por un serrote. Qué miedo. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esa palabra que se menciona casi al final, que este mundo no era digno de ellos. Entonces, en toda esta descripción que menciona Alex, y que yo creo que a lo mejor la mayor parte tú puedes decir, pues qué vida tan dura, fea, ¿no? Tan fea. ¿Qué situación es esa? Pero eso es lo que nos afirma en lo que hicieron los discípulos, en lo que hizo Jacobo. Aún el hecho de que la Biblia lo registre como que este mundo no era digno de ellos. Y sin duda alguna, cada una de esas hazañas que se mencionan, desde los milagros, los prodigios, hasta ese estilo de vida y en esa forma de terminar su vida, está enmarcado precisamente el aspecto de lo que dice la Escritura. Y bueno, como un poquito más de detalles de su vida para que no crean que solamente fue esto de Jacobo. ¿Recuerdan? Hablamos de Leví o Mateo como también era conocido. Se sabe, o también se menciona en la Biblia, en Marcos, que su padre también se llamaba Alfeo, lo que podría dar a entender que posiblemente Jacobo y Mateo eran hermanos. Y pues no sonaría tan descabellado porque en el grupo de los discípulos ya había varios hermanos, los hijos del trueno, que era Juan y el otro Jacobo, como Andrés y Pedro. Entonces se cree que posiblemente también eran hermanos. Otro dato de su genealogía: esto es un probable, no es una verdad absoluta, pero se interpreta que en el momento de la crucifixión de Jesús, da unos datos el libro de Marcos y el libro de Juan, que da a entender que posiblemente Jacobo era primo de Jesús. Porque en el libro de Marcos habla de María Magdalena, habla de María, la madre de Jacobo el menor, y de José. Y en el libro de Juan habla igualmente de María, la madre de Jesús, la hermana de María, y María Magdalena. Aquí el nombre que le dan o como se da a entender que es esta otra María, o la hermana de María, la madre de Jesús, es María, mujer de Cleofas. Puede darse a entender que Alfeo y Cleofas eran maneras en que lo conocían, o probablemente pudo haberse casado de nuevo esta María. Y pues es un dato curioso, pero sigo insistiendo, tómenlo con pinzas, no es totalmente verificado, pero da a entender esto a la palabra. Lo curioso es que a fin de cuentas Jacobo pudo haber hecho mención de eso, el decir que era hermano de Mateo. Pudo haberse regodeado de eso. O decir que es primo de Jesús. Entonces, en todos esos casos, a fin de cuentas, su genealogía, y es algo que hemos aprendido a lo largo de esta serie, no es importante. No es importante el apellido, no es importante la familia de la que vengas, porque pudimos ver en algunos otros discípulos que eran, incluso su tocayo venía de familia de sacerdotes, de familias importantes. Pero yo creo que aquí lo que marcó la diferencia, como ya lo decíamos, el hecho de haber renunciado a todo, fue que él también fue parte de ese tiempo de espera en ese aposento alto en el día de Pentecostés. El hecho de que él siguió la orden de Jesús al decirle que no se fueran, que esperaran ese momento, que esperaran esa hora precisa, que iban a ser llenos del Espíritu Santo y le iban a ser testigos por toda la tierra, hasta los confines de la tierra, y Jesús también les prometió que iba a estar con ellos todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y es algo que a mí me llena de esperanza, es algo que yo creo que debiera de llenarnos de esperanza, esa llenura del Espíritu Santo. Y después de eso, tanto ahorita lo que estamos viendo de Jacobo, Simón el Celote,
y el otro Judas, no el Iscariote, que no son mencionados, que ya no son mencionados después del día del Pentecostés, son llenos del Espíritu Santo, desaparecen completamente. En el caso de Jacobo, la historia de la iglesia primitiva le atribuye que él llevó el evangelio a Siria y pudo haber llegado hasta Persia. Él fue una de las personas que fue una de las piedras de la iglesia primitiva, de los fundamentos de la iglesia primitiva, obviamente no omitiendo que la piedra principal y la piedra angular fue y es Cristo, y él fue de una de las personas que también llevó el evangelio. Tal vez, como lo dice Alex, y no sé si a ti te hace echar a volar tu imaginación toda esa mafia, toda esa historia. Yo creo que a veces muy tontamente nosotros nos perdemos en series fantasiosas que vemos en el internet, que vemos en la televisión, pero cuando tú te adentras a analizar todo lo que es los evangelios, lo que es el libro de los Hechos, yo digo, a veces somos tan banales que pudiéramos ver tanta historia en esto de cómo los discípulos tuvieron que llevar el mensaje de salvación a toda criatura, cumplir la promesa que Jesús habló de que iban a ser testigos en toda la tierra conocida y hasta los confines de la tierra conocida. Y pues como todos los demás discípulos, exceptuando a Juan obviamente, pues conoció la muerte por causa del evangelio. Hay diversas teorías o diversos registros de que se cree pudo haber sido la causa de su muerte. Una de las principales, murió apedreado. Otra que fue golpeado hasta la muerte. Y otros registros pueden dar a entender que así como Jesús fue crucificado. Y en cualquier caso, sepamos o no sepamos mucho de él, incluso de su muerte, él llegó a ser un predicador con poder. Él llegó a ser un apóstol que hizo la diferencia en el mundo, que se volvió, como dijo Alfonso, una de las piedras que levantaron la iglesia primitiva, uno de los pilares que extendieron el reino de Dios. Y seguramente, y yo lo creo, él hizo señales, él hizo prodigios, él hizo milagros. Tal vez no tenemos ningún registro de ellos, tal vez resucitó personas, tal vez limpió leprosos, abrazó a personas con mucho amor. Y tal vez su nombre es muy olvidable, un nombre demasiado común. Pero créanme, y es por una promesa que hizo Jesús, que su nombre va a estar escrito en una de las 12 puertas de la ciudad celestial. Y creo que por lo menos para él, por lo menos para Jacobo, es más que suficiente. Para él esa es toda la recompensa que él necesita. Y creo que incluso para nosotros es algo que decir, wow, es una persona que no fue tan conocida, una persona que tal vez pasó por el anonimato, una persona que incluso te confunden con otro, y ahora su nombre está escrito en las puertas de la ciudad celestial. Y ahí entendemos que lo que nos hace extraordinarios es esa fe que permanece en aquel que hemos creído, en aquel que dio su vida por nosotros y que nos hizo hombres nuevos, personas nuevas, y podemos llevar ese mensaje. Yo creo que eso es lo que hace falta hoy en día. Si alguien quiere un movimiento radical, si alguien quiere ser diferente en estos tiempos, debiera de seguir el ejemplo de estos hombres comunes. Y hasta aquí llegamos en este capítulo. Nos quedan 2 hombres comunes, y omitiendo, no vamos a omitir, yo creo que también hay una enseñanza grande en Judas Iscariote, pero no te pierdas el próximo capítulo aquí en Spotify, en el podcast de Jóvenes MIG, o si nos estás escuchando en YouTube, en el canal de Jóvenes MIG, hay un capítulo que yo sé que te vas a identificar, que va a ser de mucha bendición para ti. Todos los martes
en este que es el podcast de Jóvenes MIG. Y no te olvides también, los viernes a las 5 de la tarde son viernes de jóvenes, también por medio de YouTube y por la página de MIG en Facebook. Todo este contenido que lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño para cada uno de ustedes. Me despido, mi nombre es Alfonso Flores. Mi nombre es Alejandro Flores. Nos vemos hasta la próxima.